Vamos ahora a dar la bienvenida al experto en temas electorales y también ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones, al señor Julio Silva, para que nos dé algunos detalles o explicaciones respecto al programa electoral. Buenos días, señor Silva. Buenos días. Fátima y Cristian, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el día de hoy ha salido publicado en el Diario Oficial El Peruano una serie de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que lo que hacen es clarificar las reglas con miras a las elecciones del 2021. Recordemos que ya el Congreso había emitido una serie de normas que iban a ser de aplicación para las próximas elecciones, pero estaba pendiente la emisión de una serie de reglamentos, de normas, de resoluciones, que como lo digo, pues iban a establecer más en detalle cuáles iban a ser los parámetros, las reglas, los criterios que serán de aplicación para las próximas elecciones. Y entre ellos se ha aprobado los cronogramas electorales. En realidad, normalmente se aprobaba un solo cronograma electoral. En esta situación en particular del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones ha optado por aprobar en dos cronogramas diferenciados. ¿Y esto por qué? Porque las elecciones internas las ha aprobado, las ha considerado en un cronograma particular, teniendo en cuenta de que estas elecciones internas son bastante particulares. Recordemos que el Congreso había emitido una ley, la ley 31038, en la cual establecía una serie de parámetros que tenían que cumplir estas elecciones internas. Entre ellas, pues, van a ser las primeras elecciones internas en las cuales obligatoriamente se va a contar con la participación de los organismos del sistema electoral. Esto quiere decir que OMPE se va a encargar de organizar las elecciones internas y que el Jurado Nacional de Elecciones va a participar en la fiscalización y en la resolución de controversias que surjan de estas elecciones internas. Por todo ello, entonces, como lo señalo, pues, con las resoluciones que se han emitido el día de hoy, se avanza en gran medida. Todavía queda por parte de OMPE emitir una serie de reglamentos, pero con el paquete normativo que se emite hoy, tenemos un avance en lo que se refiere a las normas que van a regir en las elecciones del próximo año y sobre todo en el proceso que sigue de ahora hacia el 11 de abril. Exitoso. Correcto. Ahora, ¿cómo recibe, digamos, este panorama electoral o esa circunstancia que está con miras a las elecciones con la fecha no modificada que se esperaba para diciembre de este año y sin embargo permanece a noviembre del 2020? Así es, ese ha sido un tema bastante debatible y discutible porque la OMPE había señalado de que a fin de poder realizar las elecciones internas, que por cierto van a movilizar aproximadamente a 1,5 millones de afiliados, a fin de evitar ese desplazamiento, la eventual conglomeración de personas, OMPE proponía que estas elecciones internas se realicen mediante esta votación electrónica no presencial, en otras palabras, una votación desde sus casas. Sin embargo, el auditar este software requería un tiempo y la OMPE señaló que se tenía o necesitaba hasta diciembre para poder realizar esta auditoría y por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones le solicitó mediante un proyecto de ley, le propuso al Congreso que se corra la fecha de presentación de candidaturas que está establecida conforme a la ley vigente al 22 de diciembre, que la corra hasta el 11 de enero. Sin embargo, lamentablemente, creo yo, por una falta también de voluntad política del Congreso, no revisó este tema y finalmente lo que pasó fue que el día de ayer 28, que venció el plazo para que el Congreso apruebe las normas que iban a regir en las elecciones del 2021, pues este proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones pasó completamente inadvertido, no se vio ni en comisiones, mucho menos en el Pleno, y eso ha traído como consecuencia de que se apruebe este cronograma electoral por parte del jurado que considera que las elecciones internas se van a realizar entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, y seguramente al no poder auditar este software, lo que va a suceder es que estas elecciones van a ser unas elecciones presenciales, como te digo, con la consecuente movilización de 1,5 millones de personas. ¿Y no hay ni siquiera algunos distritos donde se vaya a poder aplicar la elección de forma electrónica? Bueno, finalmente dependerá de OMPE, pero al menos las declaraciones públicas que ha venido haciendo, y no solo públicas, sino también ante la Comisión de Constitución que ha venido haciendo el nuevo jefe nacional de OMPE, han sido que se necesitaba este tiempo, hasta, como lo digo, hasta diciembre, para poder realizar una auditoría que brinde las garantías necesarias para poder hacer uso de esta modalidad de votación no presencial. Lamentablemente no se cuenta con el tiempo y es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones se ha tenido que acomodar a estas reglas ya preestablecidas. Por eso es que tenemos estas elecciones programadas
para el 29 de diciembre o el 6 de diciembre, dependiendo finalmente de la modalidad que opten los partidos. Recordemos que correcto, otra de las cuestiones que se mantuvo para estas elecciones fue la modalidad por delegados, lo cual incluye una previa elección de esos delegados. Por eso es que en el cronograma se establecen estas dos fechas, 29 de noviembre, repito, y 6 de diciembre. Con lo cual, al correcto, 9 de diciembre ya deberíamos conocer cuáles van a ser los candidatos a la plancha presidencial, presidente, vicepresidente, y al Congreso. Recordemos también una particularidad que se va a ver recién en este proceso electoral, que los partidos políticos, por ejemplo, van a tener que presentar no 130 candidatos al Congreso, sino 160 candidatos al Congreso. Se preguntarán por qué. Esto se debe a la ley de paridad y alternancia. El efecto de tener esta ley de paridad y alternancia es que en aquellos distritos electorales que tienen curules, representantes en el Congreso en números impar, lo que está haciendo el jurado es que exigirles a los partidos que presenten candidatos, listas con candidatos en número par. ¿Para qué? Para que sea efectiva la paridad y alternancia. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que tiene 3 representantes, que tiene 3 congresistas, los partidos van a tener que presentar 4 candidatos, 2 mujeres, 2 hombres o viceversa. Caray, o sea, eso no lo habíamos detectado en el radar. Interesante, señor Silva. Ahora, volviendo a estas elecciones internas, claro, puede ser por delegado o finalmente puede ser un militante, un voto. ¿Cabe la posibilidad, ahora que no va a funcionar este tema del voto electrónico o a distancia, es decir, que va a tener que ser presencial, cabe la posibilidad de que, digamos, no haya el quórum requerido? Hablo, por ejemplo, en las que sí vaya a ser un militante un voto, que tengamos, por ejemplo, un partido con un número de militantes, pero que se presenten muy pocos, algo así como cuando los votos en blanco nulos son más del 50% de una elección presidencial y finalmente pues se declaran nulas. ¿Algo de eso podría pasar? A ver, en lo que se refiere a ese potencial o eventual escenario de inasistencia, porque así como podemos tener que 1,5 millones de afiliados recurran o acudan a estas elecciones internas, como bien lo señala Cristian, también podemos tener la otra posibilidad de que por temas de salud, pues muchos de los afiliados finalmente se abstengan de acudir a votar en estas elecciones internas. Lamentablemente, la ley de organizaciones políticas no regula el ámbito interno, vamos a decirlo así, de los partidos políticos. Por tanto, no se establece o no está prevista una causal de anulación de estas elecciones internas por inasistencia. En realidad, nuestro ordenamiento o la normativa electoral únicamente prevé la causal o la nulidad por inasistencia en el caso de las elecciones municipales, ni siquiera en el caso de las elecciones presidenciales, congresales o regionales, con lo cual pues tenemos que el escenario podría ser que finalmente, llegado el día de las elecciones internas, ahora en el 29 de noviembre o 6 de diciembre, pues finalmente unos pocos afiliados terminen decidiendo cuál va a ser la lista de un partido político. Correcto. Pero buen punto, Julio, porque tú dices que en las generales para la presidencia, pues tampoco, veo que muchos analistas siempre escriben eso, y ahora cómo será la posibilidad de que no lleguemos a un porcentaje mínimo del universo de electores y se declaren nulas. Eso, como tú dices, en verdad no es cierto, no existe, es solamente en las municipales. Así es, efectivamente, y eso a raíz, por ejemplo, de que la semana pasada se publicó una encuesta en la cual se daba cuenta de que un alto porcentaje de la población estaría o opinaba o señalaba de que no acudiría a votar por más de que incluso exista pues una multa por inasistencia, y esto debido al contexto particular en el que nos encontramos, marcado por la pandemia, marcado por el COVID. Ese va a ser finalmente, creo yo, el gran reto que tienen los organismos políticos, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, de darle esas garantías, esas confianzas a los ciudadanos de poder acudir a los locales de votación. Hemos visto que el fin de semana han habido elecciones en el Uruguay, y pues lamentablemente en algunas de esas fotografías que nos dan cuenta de esa elección, hemos visto cómo las colas que se formaban en los locales de votación, muchas de ellas pues no mantenían la distancia. Vamos a ver Señor cómo Silva, es que finalmente se ordenan estas elecciones del 2021, así es. Correcto. Señor Silva, en unos segundos nada más, por favor, explíquenos la situación del señor Daniel Mora y si eso se puede replicar en otros candidatos también. La situación del señor Daniel Mora es la siguiente. El señor estuvo afiliado al Partido Morado e incluso fue candidato en las elecciones del 2020. Sin embargo,
¿Qué es lo que pasa? Por discrepancias internas, pues finalmente él termina renunciando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos ciudadanos, creo yo, que lo desconocen, que hay un plazo para una persona que está afiliado a un partido, hay un plazo para que renuncie y luego pueda postular por otro partido en la siguiente elección. En el caso en concreto de las elecciones del próximo año 2021, aquellos que estaban afiliados a un partido político y quieren o querían postular en estas elecciones por otro partido político, tenían que haber presentado su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones o al mismo partido hasta máximo el 23 de diciembre del 2019. En el caso del señor Mora, pues recién presentó su renuncia en septiembre de este año. Por lo tanto, esa renuncia no le va a permitir poder postular por otro partido político. Correcto. Bueno, ha sido muy claro. Le agradezco por su intervención. Muchas gracias.